Pero yo estaba tronado, o sea, tenía $1,000 en la cuenta, algo así, y tomo la decisión de pedir prestado $32,000 para entrar a la academia de Bob Proctor. O sea, pediste prestado para educarte. Sí, sí, sí. Y a los 3 días jugando con mi hijo, agarramos una banda de resistencia, de esas que usan para el ejercicio, que tiene como 2 bolas. La jaló y la soltó y ¡pum! Me pegó en el ojo. Y yo pongo la mano así y estaba llena de sangre. Con la otra, pues la veo llena de sangre. Termino en el hospital y con $1,000 en la cuenta y $32,000 de deuda. Y duró 1 mes y medio tirado sin poder pararme, sin poder... O sea, estaba todo el día en la cama. Yo sabía que tenía esa deuda. Yo sabía que tenía que mantener a mis hijos y a mi esposa. Pero solo escuchaba a Bob Proctor 16 horas al día. Él hablaba de una palabra que le llama autoimagen, que es identidad, que es el concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Claro. Hablaba de eso hasta que me paro, agarro el celular y ahora sí que con un solo ojo así y empiezo a escribir mi autoimagen, que es la persona en la que me quiero convertir, pero escrita en estado presente. Tuve que visualizar que yo me convertía en esa persona. Albert Einstein dice, para lograr lo que tú quieres, solo empata la vibración de lo que quieres lograr y es inevitable que suceda. Comportarte como la persona que tiene lo que quieres tú tener. Nárrame esa autoimagen. Yo soy muy feliz, estoy agradecido ahora que estoy ganando $1,000,000 al mes. Cierro un cliente de elite al día y tengo gran disciplina de clase mundial. Ayudo a miles de personas a transformar su vida. Gracias, ya está hecho. ¿Qué porcentaje llevas de avance? Pues no voy a decir fácil, pero me he convertido en esa persona. ¿Cuántas veces has caído en tu vida, Memo? De las que te acuerdas con que dices, ay, con gran lección. ¿Y cómo has aprendido de cada una de ellas? Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querido Memo, qué gusto tenerte en el programa, compadre. Muchas gracias, Nayo. ¿Cómo estás? De verdad, un honor que hayamos coincidido en la vida. Acabamos de compartir plataforma hace un par de meses en New Jersey y me impactó mucho tu vida, me impactó mucho cómo has estado llevando los tropiezos para fortalecerse. Y creo, Memo, tú que eres un mentor, que eres creador del Círculo de la Excelencia, empresario, creo que todo esto que pasó en tu vida vino a fortalecer todavía más tu proyecto y vino a darle herramientas de experiencia y de experimentación para poder fortalecer más todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Claro, las adversidades son de gran enseñanza y desde muy niño realmente, ¿no? Han habido muchas enseñanzas como todos tenemos una historia. Sin embargo, creo que como uno va elevándose en resultados, Dios te va dando como ese propósito de hacer más, de impactar más. Obviamente te va poniendo retos más interesantes, ¿no? Y eso ha sido muy interesante porque a pesar de que uno obviamente tiene cierta filosofía, que estudió con grandes mentores y sabe, digamos, la teoría, a la hora de la práctica se vuelve interesante. Entonces sí, es algo muy, muy, muy padre, pero que agradezco muchísimo que a través de esa adversidad llega toda esa enseñanza. ¿Tú crees que en la historia de tu vida has ido agarrando cada una de las situaciones que te han hecho tambalear tus proyectos como una fortaleza para experimentar y seguir creciendo? Totalmente. Ahora, yo creo que al principio no necesariamente lo entendemos, ¿no? No sé si todos los demás, pero yo creo que sería a lo mejor muy arrogante decir, sí, todo lo uso así. Honestamente, no. O sea, yo creo que al principio uno cae en ese estado donde se desespera, se frustra, llora, no entiende. Y creo que viene desde el fondo esa esencia de quién eres, del autoconcepto, de la identidad, de la autoimagen, y te recuerda, ¿no? Que obviamente es Dios dentro de ti y te recuerda, hey, tú eres grande, tú puedes, recuérdate, cambia tu estado mental y todo eso. Pero yo no diría que es inmediatamente. O sea, creo que como seres humanos debemos también incluso vivir las emociones, entenderlas. Y agradezco el poder entender hoy en día que hay que llorar, que hay que sufrir, que hay que sentirse frustrado, pero aún así salir adelante. Acabas de decir algo muy interesante. Hay que experimentar, hay que dejarte.
dejarte fluir, dejarte emocionalmente recibir. Cuando eres mentor, coach de vida, creo que es más difícil que cuando no lo eres, el poder aceptar que tienes vulnerabilidad, como todos. Exacto. ¿Caíste alguna vez en tu historia profesional en el cual alguna etapa de tu vida te hizo crecerte más o vamos a ver, como ya le llamamos en México, marearte con todo el éxito que habías tenido? Porque en realidad eres una persona que ha logrado muchos éxitos, pero que también ha caído y se ha levantado. Entonces, regularmente los coaches nada más platican su lado bueno. O sea, platican que son unos fregones y que nada los para y que nada, pero todo eso pues lleva una situación y me encantó. Eso fue precisamente lo que me hizo invitarte, Memo, que dijiste, soy una persona que me ha dedicado a acompañar a otras personas y me tocó vivir lo que las otras personas vivían. Sí, fue una adversidad. Obviamente en mi vida he vivido adversidades muy duras, pero recientemente incluso tuve una adversidad económica muy interesante donde invertí en un fondo que pues, no salió como queríamos. Personas confiaron en mí y yo tuve que pagar ese dinero y fue algo muy, muy duro porque, como tú lo dices, cuando tú te dedicas a la mentoría, a mentorear, a llevar personas de un estado a otro y tú sabes que la credibilidad, que la confianza, que la congruencia es muy importante y de repente te topas con que tus decisiones trajeron que personas que confiaron en ti pues tal vez ya no te vean con ese respeto o tal vez se enojen contigo. Eso fue algo muy, muy duro para mí. Sin embargo, decidí mantenerme en los valores, la integridad y la honestidad y incluso me sirvió muchísimo. Hoy en día no lo cambiaría por nada del mundo. Lo volvería a hacer porque me construyó en esa versión que incluso delante de mis alumnos pude llorar y pude explicar y pude decirles lo que yo estaba viviendo, la frustración, porque eso es algo que ha durado. Yo creo que ha sido tu mayor mentoría hacia esos alumnos que se las diste. Y sí, fíjate, de hecho está en mi canal de YouTube y las personas encantadas me dicen gracias por darme esa lección. Y yo, o sea, había algo, te lo juro que mi ego me decía, no hables de eso, ¿no? Pero mi intuición, que es la voz de Dios hablándote, o sea, me decía, no, Memo, tienes que ser transparente. Y ese día creo que creó un cambio muy significativo en mí, pero sobre todo en la comunidad. ¿Cuántas veces has caído en tu vida, Memo? De las que te acuerdas con que dices, ay, con gran lección. ¿Y cómo has aprendido de cada una de ellas? Bueno, la más dura fue cuando tuve pensamientos de suicidio y depresión de un matrimonio que tuve antes. Hoy tengo una familia hermosa, una esposa encantadora, unos hijos hermosos, pero estuve casado durante 7 años y caí en una depresión por un aborto, del cual pues obviamente le mando mi luz y iluminación a ella y a todos, pero no creo que haya sido la mejor decisión. Ella decidió sin que tú estuvieras de acuerdo. Pues te digo, no quiero como poner en ese como contexto de víctima, ¿me entiendes? Pero definitivamente yo no me lo esperaba. Dios sabe que hice de mi parte todo. Sin embargo, cuando ya veo que sale súper contenta de esa operación, ahí fue con un golpe enorme para mí. Entonces caí en cuenta y dije, ¿sabes qué? Esto no es la vida que yo quería o yo deseaba para mí, ¿no? Y cuando ya nos separamos, yo caigo en depresión, empiezo a tener pensamientos de suicidio, creía que Dios no me iba a dar la oportunidad de ser padre, lo cual, pues mis papás este mes cumplen 51 años de casados y siempre ha sido un ejemplo eso, ¿no? Y era como mucho sabotaje, como una voz interna. En aquel entonces no tenía yo el desarrollo personal que he aprendido y toda la conciencia. Por lo cual sí fue algo muy, muy duro. Y recuerdo incluso mi padre me visitaba en San Diego. Él vive en Rosarito, a un lado de Tijuana, y yo en San Diego, y me visitaba. ¿Y cómo estás? Y vamos a los Juegos de los Padres, porque él sabía que yo estaba viviendo por una etapa muy complicada. Y me encontraba, digamos, económicamente bien en aquel entonces no era mentor, pero soy ingeniero eléctrico de profesión. Y me encontraba, ¿cómo te diré? Bien económicamente. Una casa en San Diego, 5 recámaras, carros del año, sueldo de ingeniero, lo que tú quieras, pero emocionalmente y espiritualmente destrozado. Sí. ¿Cuánta gente le pasa eso, Memo? Que están muy bien en cuanto a socialmente hablando bien,
Sí. Buenos carros, buena casa, buena presencia, pero que están destrozados por completo. Sabes que desafortunadamente es muy común porque venimos desde la infancia trayendo muchos problemas, muchas experiencias, traumas, y como en toda la sociedad, pues digamos que se busca callar eso, reprimir eso. Llega un momento donde adulto en la misma vida de las personas sale eso, ¿no? En algunas se ve reflejado en drogas, alcohol, gambling o cosas así, pero en otras se ven problemas de separación, divorcio. Entonces sí es muy común, desafortunadamente. ¿Crees que toda la problemática social que se tiene, por ejemplo, en una persona, que son los vicios, las relaciones tóxicas, o sea, todo lo que conlleva una situación problemática en los seres humanos, vienen de heridas del pasado? Yo creo que en la gran mayoría sí, y también vienen del entorno actual. Si entendemos la epigenética, te dice que el entorno tiene un efecto sumamente grande en incluso cómo tu ADN se comporta. Me refiero a los genes. O sea, la epigenética explica que el entorno, a través de lo que piensas y sientes, enciende y apaga ciertos genes en tu ADN, creando ciertas químicas que crean ciertos estados que nos hacen sentir bien o mal, lo que sea, ¿no? El estrés es uno de ellos. Entonces, sí creo que tiene que ver con la infancia y las vivencias, pero también tiene que ver con el entorno actual. Total. Fíjate, lo que acabas de decir es bien interesante, porque muchas veces vemos con malos ojos al borracho, o vemos con malos ojos al jugador, Sí. y en realidad no sabemos qué está detrás de esa acción. Y lo digo públicamente porque somos muy duros al juzgar. Total. Pero nunca nos paramos a analizar. Y creo que ese es el trabajo que ustedes, como mentores, como coaches, tienen que llevar a hacer a la persona que está sufriendo esa acción o esa situación, y a los que lo rodean. Total, y necesitamos empatía. Yo creo que a mí me encanta mucho un versículo que es 2 de Timoteo 1:7, y dice: Dios no te dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Para mí, cuando uno vibra desde el amor, que es lo que realmente somos, pues te da empatía, te da compasión, y creo que por lo que mencionas tú, uno debe de no juzgar, sino realmente ser más empático. ¿Qué haría o qué hace que esta persona llegue a homeless? ¿Qué hace que esta persona llegue a ese tipo de extremos? Yo creo que ninguna persona quiere en esencia estar en estado de sufrimiento, pero creo que proviene de la falta del entendimiento de quiénes realmente somos y cómo funciona nuestra mente. Claro, eso prolongado a través del tiempo, pues se vuelve un verdadero infierno. Pero fíjate, ahorita que estamos platicando de tu caso, que es el que mencionas como una de las caídas más fuertes que has tenido, tú caíste en depresión, y esa depresión la viviste solo, o sea, la viviste dentro de tu entorno. ¿Cómo estaba tu fe en ese momento? No, muy mala. O sea, a mí me dieron estudio de la Biblia de niño, pero por ya de adolescente y adulto dejé de estudiar. Yo me atrevo a decir que gracias a eso fue como regresé a la fe. No profeso ninguna religión, no tengo nada en contra, mis respetos para todos, pero yo creo firmemente en la conexión directa. Por eso mi libro se llama Conexión Suprema. Porque gracias a ese momento entendí que tenía una conexión suprema con el Creador, pero sí, definitivamente no estaba muy bien, y creo fervientemente que Dios nos da ese tipo de experiencias como para entrar, dejar lo superficial y entrar y emprender ese viaje hacia el autoconocimiento, ¿no? ¿En qué momento volviste a conectar con Dios? Pues fueron varios días donde estaba, te digo, cuestionándome totalmente. Sin embargo, yo diría que cuando conozco al amor de mi vida, Violeta Álvarez, fue cuando empiezo a darme cuenta que había como una luz, había como algo diferente. De hecho, o sea, durante ese periodo, desde que te saliste de la relación anterior a que llegó Violeta, ¿estuviste en un desierto de fe? Sí, total. Sí, porque yo me refugié mucho en el alcohol en ese entonces. Yo incluso toqué el acordeón en un norteño. Fíjate, ese es mi dark side, porque siempre fui rockero. Ah, no me digas. En serio, siempre fui rockero. De hecho, mi papá fue agricultor por 40 años, soy de Sinaloa, y traía aquí la greña más o menos por aquí. Y en una ocasión iba manejando un tractor y el perro lo traía así, todo así. Y le dicen a mi papá: oiga, ¿va su señora manejando el tractor? Dice: no, va mi hija. Entonces siempre fui rockero, pero
cuando andas en ese entorno del campo, escuchaba mucho la música norteña, entonces... Es divina y aparte, oye, cuando estás en una situación compleja emocional, te pega más, güey, porque le cantan bien bonito el amor, güey. Y fíjate, yo creo que por eso me gustan mucho las baladas norteñas. De hecho, me gusta mucho la música de norteña de Monterrey, de todo lo que es la norteña, ¿no? Sí, los corridos. Más de la música norteña, o sea, exacto. La cumbia. Exacto. Entonces, pues me refugiaba en el alcohol. Yo tocaba, te digo, como ingeniero me emigraron a Estados Unidos en el 2007 y trabajaba allá, pero iba a Tijuana, iba a Mexicali, a las tocadas y era puro relajo y esa era mi, digamos, mi refugio. Y mientras andas tú en la fiesta, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando, digamos que al siguiente día o incluso en la misma, me entraba yo a llorar y empezaba yo, como que entraba en mi realidad cuando entraba ya en la soledad. Y sí, fue algo muy, muy duro, total. Entonces, tú conectas con Dios y después te encuentras a Violeta. Esa conexión con Dios en una etapa de depresión, y te lo digo porque mucha gente está en esa situación, que dices, es muy fácil decir, sal de la depresión, conecta con Dios. Espérate, pues si no son palomitas. ¿Cómo sales? ¿Cómo vuelves otra vez a tener fe? Bueno, yo creo que algo de lo cual yo agradezco enormemente son mis padres por el amor que ellos siempre me han dado, me han demostrado, porque yo siento que a pesar de toda la dificultad que puedas estar viviendo, o sea, te acuerdas, ¿no? Y es muy importante el entorno. En el entorno me refiero a que te decía yo que mi papá me visitaba y me decía, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y como que eso me recordaba, y también el trabajo que yo había construido. O sea, yo nací y crecí en México, pero me enviaron a Estados Unidos como ingeniero y digamos que en la semana tener que trabajar como ingeniero, como que me recordaba yo mismo y decía, Memo, o sea, tú puedes, o sea, no está todo perdido, ¿no? Entonces yo creo que el entorno tiene que ver mucho. Obviamente las bases, los valores que traes desde niño, pero también tiene mucho que ver con, yo creo que ese espíritu por dentro, ¿no? ¿Cómo sales? Yo diría, pide ayuda. Ten la humildad de pedir ayuda, porque creo que es una de las cosas que más nos cuesta. En Proverbios 11:2 dice, la sabiduría llega a los humildes y la soberbia, la deshonra a los soberbios. Entonces, creo que necesitamos humildad para pedir ayuda. Yo pedí ayuda y fue como salir. ¿Cómo llega Violeta a tu vida? Por una tocada. ¿De acordeón? Sí. O sea, es interesante cómo Dios te pone en muchos caminos donde no tienes idea, pero es por ahí. La conocí en unos 15 años donde nos contrataron. Aclaro que yo estaba trabajando como ingeniero en California y fuimos con la banda, ¿no? Con el grupo. Norteño, exacto. A unos 15 años a Mexicali. Y fuimos a Mexicali y ahí la conocí. No hubo nada ahí. Siempre se ríe porque le digo, tú viste al del acordeón y dijiste papacita. Pero en realidad, no, o sea, no hubo nada ahí, claro. Nada más la conocí y empecé a conocerla y obviamente ella me armó cuando estaba yo totalmente desarmado, ¿no? Qué bonito que hables así de tu pareja, porque creo que el darle el valor a las personas que nos acompañan en los momentos difíciles es lo que nos fortalece más para seguir adelante. Y a valorar, yo creo que es muy importante, sumamente importante valorar. Para mí es alguien que representa todo y siempre la veo, la respeto, siempre la uso como mi guía, de hecho, y le pregunto, le pido consejos y todo. Entonces sí, totalmente. Es tu coach. Es mi coach. Todos ocupamos un coach. Definitivamente. Con ella te casas y tienes familia. Sí, mi hijo nace en Mexicali porque yo estaba en un proceso de divorcio en la Corte de San Diego, que esta persona me demandó en la Corte de San Diego. Es que fue todo un año de caos, créeme. Pero mi hijo no los pude emigrar, pues, porque estaba en ese proceso de divorcio. ¿Tú tuviste más hijos con ella? No. Pero como ella mete esta demanda de divorcio, pues, básicamente, al conocer a Violeta, ella sale embarazada, pues no pude migrarlos a Estados Unidos. Ya te entendí. Sí. O sea, pues no llegas con el de la migra y le dices, oye, pues traigo dos, pues no. Claro. Entonces realmente fue algo frustrante en ese entonces. Yo estaba bajo una visa de trabajo y todo tenía, o sea, hoy en día decía Steve Jobs que los puntos no los atas en el futuro, sino en el pasado, ¿no? Es como vas atando cabos, ¿no?
Y en aquel entonces fui atando, hoy ato cabos de que no pasó y no los podía migrar porque al tiempo, cuando sale ya la demanda de divorcio y todo eso se acaba, ya entra mi turno para la residencia en Estados Unidos y ya pude meter a Leo, mi hijo, y a Violeta. Ya Anabela, ya de 6 años, ya nació hace 6 años en San Diego, pero sí fue algo muy interesante porque al principio en esa adversidad tú te frustras, tú no entiendes por qué, y ya viéndolo años después dices, con razón, tenía que pasar de esta manera. Todo es para algo. Sí, total. Completamente. ¿Cuándo te vuelves coach? En el 2021, bueno, resulta que me migraron como ingeniero a Estados Unidos en el 2007 y trabajé 10 años ahí, y en el 2017 me entra a mí la loquera de ser mi propio jefe, de ser libre. Tenía un trabajo tan fácil que me aburrió. Así de plano. O sea, trabajaba 2 horas y a veces andaba en la calle y le hablaba a Violeta y le decía, oye, mira, métete a la computadora y pícale ahí, y ya. O sea, era bien fácil el trabajo. Bueno, lo hiciste fácil. Bueno, yo creo sí, que ningún trabajo es fácil, pero cuando lo haces fácil, te da oportunidad de hacer otras cosas. Claro, total. Y decidí renunciar en el 2017 y puse una taquería en Tijuana. Siempre he vivido en ese lado, pues pegado a la frontera. Ahorita vivimos en San Diego, 15 minutos de Tijuana. Y entonces dejamos la casa que teníamos, Violeta, Leo y yo, y bueno, Anabela sí, todavía no nacía. Y entonces en el 2017 renuncio a mi trabajo y pongo una taquería en Tijuana, que le llamé Mochitaco. Porque somos de los mochis. Ah, son de los mochis. Son de ustedes. los mochis, sí. De los mochis, pues. De los mochis, somos mochis. Somos mochis. Oye, te voy a hacer una pregunta que creo que les va a conectar a muchas de las personas. ¿Cómo tomas la decisión de estar recibiendo un sueldo con un trabajo fácil para volverte empresario en una taquería? Yo creo que somos el club de locos. O sea, honestamente, yo creo fervientemente que uno como que tiene que honrar su espíritu. Hay una voz dentro de ti que te dice, naciste para algo más grande. Y eso, o sea, y es parte de lo que yo enseño, ¿no? La lección número 1 de mi programa Elite Mindset es eso, quién realmente eres y qué desea tu espíritu, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes, honra tu espíritu. Y fue lo que hice, honrar mi espíritu. La verdad es que no es nada fácil porque entran muchos miedos. O sea, todos sabemos que el 95% de las personas en el mundo son empleadas. No tengo nada en contra de eso, pero es porque buscan un cheque seguro. Entonces, cuando tú dejas eso, obviamente hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, eso, pero cuando... ¿Y lo planeaste bien o simplemente lo hiciste? No, la verdad es que no. Soy bien aventado. Simplemente tomé la decisión, pero para mi fortuna había construido ya 13 años de relación con esa empresa. Es una empresa transnacional que de hecho aquí en Monterrey también está. Y entonces había creado una buena reputación con ellos y me dieron 6 meses para salir. De hecho, para que encontraran el reemplazo tardó 6 meses. Y yo les pedí que no me entretuvieran mucho, ¿verdad? Todavía me puse los moños y me pagaron ese sueldo por 6 meses. Y hasta entonces, aunque no lo planeaste, eso es parte de la planeación. Exacto. Porque tenías la seguridad mientras que jalaba el otro. Exacto. Y eso me ayudó a construir una casa en Rosarito, México, a un lado de Tijuana, que tenía un terreno de hace muchos años. Y lo hice con ese dinero y con ahorros que tenía ahí. El 401k lo vacié, que es el plan de retiro de Estados Unidos, y lo vacié y hice la casa ahí en Rosarito. En el 2021, cuando decido ser coach... plena pandemia, güey. Sí. Bueno, ahí decidimos vender esa casa, pero sí, básicamente fue así. ¿Cómo creas tu proyecto de coach? Bueno, después de fracasar en la taquería... ¿Fracasaste en la taquera, güey? Sí, total. De hecho, Mochitaco. De hecho, ahí Violeta, mi esposa, ahí se la llevaba ahí 2 horas haciendo tortillas recién hechas. Fue la prueba del amor ahí, ¿verdad? pero honestamente aprendimos mucho. De hecho, en cuanto ella escucha taquería, como que dice, no, gracias. Pero fue un gran aprendizaje y fracasamos ahí. Entonces entro a vender productos nutricionales y aprendí mucho a vender. Cruzaba a San Diego, compraba productos, los vendía en las colonias de Tijuana donde había que meterse, me metía y aprendí mucho a vender y
Ahí me quité muchos miedos, muchas inseguridades y ahí empecé a entrar en el mundo del desarrollo personal, pero eso fue del 2018 hasta el 2021. En el 2021 algo me dijo, tú naciste para algo más grande y yo hacía como $2,000-3,000 más o menos al mes. En México sí te alcanza y vives más o menos o vives bien, pero había algo en mí que me decía, no, tú naciste para algo más grande. Entonces empiezo a buscar y encuentro a mi mentor Bob Proctor. Pero yo estaba tronado, o sea, tenía $1,000 en la cuenta, algo así, y tomo la decisión de pedir prestado $32,000 para entrar a la academia de Bob Proctor. O sea, pediste prestado para educarte. Sí, total. Y todo el mundo me tachó de loco, pero bueno, fue algo en lo que yo creía y sabía, y eso ha cambiado mi vida desde el 2021. Oye, y ahí ya habías tronado la taquería. Sí, ya. ¿Qué te hace seguir en el emprendimiento después de un fracaso y después de un éxito empresarial, como ejecutivo? Yo lo llamo el deseo ardiente. O sea, la visión, la imagen clara de lo que tú quieres. O sea, intentas algo, no funciona, pero el mundo no se acaba. O sea, creo que las personas que se rinden son las únicas que no logran lo que quieren. ¿Qué te voy a contar a ti, ¿verdad? Pero honestamente, para mí yo deseo esto y si no se hace de una manera, pues se hace de otra manera y se hace de otra manera y se hace de otra manera, pero quiero vivir esta vida, ¿no? ¿Le entraste al proyecto con la mira de que podías fracasar o le entraste al proyecto con la mira que ibas a tener éxito y fracasaste? ¿A cuál proyecto? ¿Cuál de todos? Es que el proyecto se llama emprendimiento. O sea, porque tú sales del mundo ejecutivo al emprendimiento. ¿Por qué te pregunto esto, hermano? Porque creo que siempre debemos de entrarle con toda la actitud, sí, pero también con las reservas de qué hacer si te va mal. Y no es porque estés deseando que te va mal. Y eso es un error que cometemos regularmente. El miedo entra cuando piensas que puedes fracasar. Claro. Pero si cambias ese diálogo y decir, yo le voy a entrar con todo y este es el proyecto y está perfectamente claro. Y si por alguna razón esto no me sale, yo voy a tener este paracaídas. Y este paracaídas me ayudará a tomar la decisión de que no me apegue a algo que no funciona. Total. Bueno, no sé en tu caso, pero en el mío yo lo aprendí ahora sí que por las malas. Yo no planeé o sea, mis decisiones fueron de, ¿es esto o nada, no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que debe de ser así hoy en día después de muchos fracasos y también éxitos, pero creo que normalmente las personas no hacemos eso. No deberíamos, pero creo que normalmente no lo hacemos y estoy de acuerdo contigo que sí deberíamos de tener ese plan B. Sin embargo, también a veces pienso que el haberme ido con todas las canicas, ¿verdad? El all in hacia el único plan que había decidido, creo que fue lo que hizo que funcionara, ¿no? Ahora, y me refiero a que puse la taquería all in, fracasó, bueno, aquí está all in y así con toda la garra, pero obviamente en el Inter pues sufres, lloras, pataleas, pierdes dinero y de todo, pero... Yo creo que todos se enfrascan en aprender. Sí, era necesario. Es que aquí estoy viendo el desmenuce de un buen coach. Fíjate por todo lo que estás pasando, ¿me explico? Entonces, por eso te hago estas preguntas, más que nada. Gracias. Al momento de que tú dices, estoy con $1,000 en la cuenta y voy a deber $32,000 más porque me quiero educar, ¿qué te hace tomar esa decisión? ¿Y qué te dijo Violeta, güey? Porque eso es bien importante. Bueno, la verdad es que estaba cansado, pues. Estaba yo en esa casa de Rosarito que hicimos, ya eso fue el 2021. ¿Qué tan cerca queda de los demonios? No, muy lejos. Muy lejos. Es que la de los demonios está... Ya sé cuál dices. Así le dicen, ¿no? La casa de los demonios. Sí. De hecho, queda como a 30 kilómetros más o menos. Ajá. Sí, es La Misión, se llama. Antes de separar la carretera de que es una libre. Que tiene unos demonios ahí arriba, muy estrambólica, ¿no? Ándale, total, sí. Como a 30 kilómetros más o menos. Sí, te digo, Violeta me encuentra llorando en una habitación, más o menos como en como en enero del 2021. Y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Y le digo, es que estoy frustrado, no sé qué hacer, nomás tengo $1,000, no veo por dónde, estoy trabajando muchísimo al día, voy y me meto a colonias, agarro productos, los vendo, hago esto, pero no salgo de donde mismo, pues ya no sé qué hacer, no tengo un tío rico, no tengo, me explico, no hallaba, o sea, realmente mi mundo estaba cerrado. Y ella, pues gracias a Dios, siempre ha confiado en mí, lo cual lo valoro enormemente. Entonces,
Me dice, ya vas a salir de eso, no te preocupes. Y como a las 2 semanas, alguien me manda una liga por WhatsApp de un evento virtual, porque estábamos en pandemia, de Bob Proctor, que eran como un grupo privado de Facebook, que había como 60,000 personas ahí. Y dije, esto es. Yo ya había escuchado de Bob Proctor. Y decidí que esos 5 días de evento virtual que hizo Bob, paz descanse, iba a meterme con todo, iba realmente y yo sabía que al final me iban a vender algo y estaba bien, yo estaba bien con eso, pero no sabía que eran $32,000. Sin embargo, yo creo que había algo en mi espíritu que me decía es por ahí. Y como escuchaba esa información sobre la mente subconsciente y paradigmas y todo eso, dije, no, sí, yo tengo eso. Y empecé a resonar con eso y fue por eso que tomé la decisión. Pero sí, o sea, no fue fácil conseguir $32,000. En México estás hablando de 640,000 pesos aproximadamente. No, o sea, ¿quién te va a prestar eso? No, y aventártela, güey, con $1,000 en el banco. Sí, eso es amor al arte, güey. Sí, total. No, y ¿entraste con qué objetivo? Mira, es que cuando yo veía a los consultores de Bob Proctor, o sea, los coaches, vaya, sí, le llaman ellos consultores de Bob Proctor. Para mí se veían, o sea, como tan elegantes, se veían así como, se me hacía atractivo el dedicarse a eso. Yo estudié inglés hace muchos años, sabía que el inglés me iba a abrir las puertas. Entonces yo dije, bueno, yo puedo dar coaching en inglés y puedo dar coaching en español, y como que empecé a visualizar mi vida diferente. Es que estaba harto, Nayo, harto de estar al día, harto de... O sea, de la vida que estaba viviendo. Y mucha gente podría decirme, pues si no estaba mal. No, es que en lo personal es como algo en mí decía, hay algo más para ti. ¿Me explico? Y por eso me aventé. Y mucha gente me rechazó. O sea, te digo, ¿quién te va a prestar $32,000 de la nada? Al último fui y le pedí prestado, me tragué el orgullo y le pedí prestado al que no quería, pero fue quien me prestó. Y a los 3 días jugando con mi hijo, agarramos una banda de resistencia de esas que usan para el ejercicio, que tiene como 2 bolas duras de plástico al final. La jaló y la soltó y ¡pum! Me pegó en el ojo. Caigo y se apagó el ojo. Y yo pongo la mano así y estaba llena de sangre. Con la otra, pues la veo llena de sangre. Termino en el hospital. Y con $1,000 en la cuenta y $32,000 de deuda. Y duró 1 mes y medio tirado sin poder pararme, sin poder ver, sin poder... Ahorita en la actualidad tengo un punto gris en ese ojo, y fue una enorme enseñanza. Aunque no lo creas, fue una enorme bendición, porque como yo no podía estar más que 16, o sea, estaba todo el día en la cama. Yo sabía que tenía esa deuda, yo sabía que tenía que mantener a mis hijos y a mi esposa, pero solo escuchaba a Bob Proctor 16 horas al día, hasta que de repente, fíjate bien, hasta que de repente él hablaba de una palabra que le llama autoimagen, que es identidad, que es el concepto que tienes de ti mismo, ¿no? Claro. Y entonces hablaba de eso hasta que me paro, agarro el celular y ahora sí que con un solo ojo así y empiezo a escribir mi autoimagen, que es la persona en la que me quiero convertir, pero escrita en estado presente. Yo soy muy feliz, estoy agradecido. ¿Ahora qué? Soy esto y esto y eso. Y empecé. Pues no voy a decir fácil, pero me he convertido en esa persona. Lo decretaste sí, con convencimiento. Sí, total. Digo, han pasado un montón de cosas, ¿verdad? Después de eso, porque no se llega ahí tan fácilmente, pero fue un momento mágico. Fue un momento mágico. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Por qué dices que es mágico? Porque creo que si yo no hubiera pasado horas y horas y horas en la tranquilidad de mi mente, no hubiera conocido mis propios demonios. Y eso fue después de todo lo que ya te comenté de la depresión. O sea, no hubiera entendido lo que yo quería, no hubiera como ordenado mis ideas, ordenado mi mente y definir exactamente cuál es la vida que quieres vivir. Pero fíjate que acabas de decir algo sumamente interesante. Pasar en la tranquilidad de tu mente alrededor de una deuda de $32,000, una necesidad contundente de mantener a tu familia, claro, y una incertidumbre de no saber dónde viene el ingreso. O sea, para llegar a una tranquilidad mental en ese momento estabas trabajando tu mente. Sí, claro. O sea, estabas trabajando esto. Y te lo digo porque hay muchas personas que están ahorita pasando por ese momento y no encuentran la salida. Sí, total. Y es que es la autoeducación. Yo siempre he creído que el autoconocimiento es la respuesta.
no es afuera, es adentro. Y si tomamos, hay una expresión que me encanta que dice, la cueva que temes entrar es la que contiene el tesoro que buscas, de Joseph Campbell. Por lo cual, cuando decidimos entrar a lo que es verdaderamente pensar profundamente, ¿qué quiero? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas, encontramos la respuesta. Y fue lo que encontré yo. Y obviamente, te digo, de ahí han sido unas adversidades bien interesantes, pero eso fue un parteaguas para mí. Después de que sales de la cama, de esa situación que tuviste, ¿cómo te recuperas, güey? ¿Cómo empieza a fluir todo esto? Bueno, como al mes y medio más o menos me doy cuenta que nadie venía a rescatarme, que tenía que producir. Y literalmente me paré y así, o sea, con un ojo cerrado empecé a estudiar y a leer y a como a armar lo que estabas aprendiendo. Lo que estaba, porque ahora iba a enseñarlo, ¿sale? O sea, ahora ya estaba preparándome para ser coach. Yo nunca en mi vida me imaginé ser coach. Ah, pero entonces tú entraste al curso para ser coach, para certificarte. Para certificarme y obviamente ser coach, ¿no? Y lo hice con la finalidad de tener esa, digamos, esa certificación de la Academia de Bob Proctor como para darme cierta, no sé, como seguridad o algo así, sí, ¿no? Entonces, me siento, me pongo a estudiar y empiezo a armar lo que voy a enseñar. Y debido a eso, empiezo a hacer llamadas a personas conocidas y todo eso, y muchísima gente se sacó de onda. O sea, es como que tú, coach, o sea, ¿de dónde sacaste eso, no? A ver, paremos ahí. ¿Cómo manejar la comunicación hacia la sociedad si están acostumbrados a verte como un ingeniero de planta y ahora eres coach? Y no nomás eso, me vieron como norteño en la fiesta, o sea, sí, o sea, la gente vio, o sea, ¿cómo que ahora me vas a enseñar, no? Y entiendo, o sea, entiendo muy bien esa disyuntiva o que ellos dicen, ¿cómo? No, sin embargo, todos tenemos el derecho a poderlo intentar. Totalmente. ¿Sufriste mucho rechazo al principio? Total. Pero fíjate que algo que a mí me mantuvo y me sigue manteniendo es esa autoimagen, esa descripción que te digo, que yo dije, voy a ser esa persona, ¿no? A ver, nárrame esa autoimagen. Yo soy muy feliz, estoy agradecido ahora que estoy ganando $1 millón al mes, cierro un cliente de elite al día y tengo gran disciplina de clase mundial. Ayudo a miles de personas a transformar su vida. Gracias, ya está hecho. ¿Qué porcentaje llevas de avance? Pues como el 50%. Habías estado en el 80, 90 antes del fraude. Exacto. Por eso te lo pregunté. Es que es bien importante eso, porque el hecho de escribir y decretar no quiere decir que se va a dar de la noche a la mañana. Exacto. Pero nunca debes de perder el camino. Total. Porque a veces creces, a veces bajas y vuelves a crecer. Y conozco tu historia y por eso precisamente me atrevo a narrarla de esta manera en lo que a mí me tocó entender. Creo que si habías llegado, más bien si habías llegado al 80 y retrocediste al 50 es porque vas a llegar al 90. Man. Y es justamente lo que platicamos que estabas ya proyectando hacer. Y lo importante aquí es que esa proyección de volver a retomar el porcentaje que retrocediste para hacerlo más grande te hace abrir tu capacidad de creación y es donde entra la evolución del círculo de la experiencia, que es precisamente lo que quería llegar. Sí, mira, honestamente hay tantas cosas que he creado en esa adversidad. O sea, es como, y ahora entiendo un montón de cosas, tanto espiritualmente, mentalmente, en mi negocio, o sea, en mi empresa, en mi academia. Hemos creado, mi equipo y yo, un montón de cosas a raíz de eso, porque la adversidad, ya con entendimiento, pues años después de entendimiento de todas estas herramientas mentales, pues ya sabes que es cuestión de crear, dale, vamos, crea algo, no funciona, otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Ya cuando tú has creado cierto nivel de éxito y caes, ya tienes eso que no se te va a olvidar, es tu autoimagen. Tú dices, espérame, yo por lo menos puedo regresar aquí. Fíjate, ahí voy a poner un ejemplo muy claro. Es como empezar a correr un maratón en el kilómetro 33. O sea, ya corriste, habías llegado al 40 y no terminaste el maratón. No quiere decir que vas a volver a empezar de cero. Total. Empiezas en el 33, que fue donde empezaste a bajar, porque no te entrenaste suficiente. Total. Y eso es muy importante porque a veces, bueno, no a veces, creo yo que casi siempre
el ego nos gana y creemos que ya estamos en cierto nivel y obviamente Dios, obviamente súper sabio, sabe que necesitas muchas más áreas que trabajar. Hoy en día, te digo, lo volvería a hacer. Si me dijeran, te regreso eso y no vivirías o no tendrías la experiencia o no eres quien eres, no, lo volvería a hacer. O sea, no lo cambiaría porque el nivel de entendimiento que te da la adversidad es impresionante. Digo, tú sabes muy bien eso. Tocar fondo y transformar. Me han contado, dices. Creo que una de las partes más importantes para poder realmente salir de lo que traías fue el hecho del perfil que escribiste. Dentro de ese perfil fue nada más visualizar la persona o visualizar lo que estaba alrededor de ti. Bueno, en realidad tuve que visualizar que yo me convertía en esa persona. Albert Einstein dice, o decía, para lograr lo que tú quieres, solo empata la vibración de lo que quieres lograr y es inevitable que suceda. Empatar la vibración significa comportarte como la persona que tiene lo que quieres tú tener. ¿Me explico? Ejemplo, vamos a suponer, tú quieres tener $10,000 al día y tú vendes un producto. Bueno, pues la persona que hace $10,000 al día tiene que hacer 50, 100, 20, 200 llamadas. Pues comportarte de esa manera, creerte de esa manera. Que ya lo tienes. Que ya lo tienes. Sí. En la Biblia dice... Qué importante está eso, güey. En la Biblia dice, cree que has recibido y recibirás. No dice, cree que vas a recibir. Y todo el mundo está en este estado de tendré, iré. No. Tienes que creer que lo has recibido. Neville Goddard dice, vive en el sentimiento, no el pensamiento, en el sentimiento del deseo cumplido. Que tú te sientas ya. Y la única forma de que te sientas ya es que tú te comportes de esa manera. Por eso te dicen, ve al el dealer de los carros, ¿verdad? A la concesionaria, súbete al carro y huélelo, porque te va a hacer sentirte. Entonces, cuando escribo eso y que te digo que me puse a hacer llamadas, ese primer grupo de coaching que abrí, ahorita ya son muchos grupos, pero ese primer grupo de coaching que abrí, me dio $77,000. El detalle es que antes de eso, yo estaba en una autosugestión, que es algo muy importante, porque tú puedes escribirlo, pero si tú no lo plantas en tu mente subconsciente para que te comportes de esa manera, porque la creencia controla el comportamiento los resultados. Y la creencia es subconsciente, no intelectual. Por eso la motivación para mí realmente no ayuda. Tiene que creer subconscientemente y para eso hay que plantarla a través de la autosugestión. Entonces yo estaba en el espejo en Rosarito, México y estaba autosugestionando. Yo soy muy feliz y empiezo a sentir un escalofrío y entonces hubo una intuición que me dijo, vete a Estados Unidos ya. Pero no teníamos el dinero, no sabía cómo lo iba a hacer y entonces bajo porque tenía un tercer piso y bajo y le digo a Violeta, mi esposa, le digo, vámonos a Estados Unidos. Ella sabía que no teníamos dinero. Pero ella me dijo, te estabas tardando. Nunca se me va a olvidar esa parte. Te estabas tardando, me dijo, vámonos. Y entonces, como yo sabía que me iba a entrar el miedo, porque sabía que no tenía el dinero y de repente dejar la casa, era de locos. Claro. Entonces, agarro el teléfono, voy y tomo fotos a todos los muebles de todos los cuartos y le mando un mensaje a todos mis amigos y les digo, hey, nos vamos a Estados Unidos, ¿quién quiere los muebles? 4 días después no teníamos muebles, estábamos comiendo en una mesita de esos de niños, en un pollo asado que compramos en la calle, así, y ahí estábamos y yo volteo y la casa vacía, digo, Dios santo, ¿qué he hecho? Nos fuimos con mis papás, que gracias a Dios siempre ha sido de gran soporte, de gran ayuda, nos fuimos con mis papás, dormíamos, pues obviamente, o sea, una casa no está acomodada para 2 familias, ¿me explico? Y entonces dormíamos en una cama y pues, las truzas en una maleta, los calcetines en otra maleta. Era un relajo. Y yo llegaba todos los días a otro cuarto que dejé solo intencionalmente, ponía una silla y ponía el mismo espejo con el que me había autosugestionado en el tercer piso de mi casa, lo ponía en la silla todos los días a las 5 de la mañana y decía, yo soy muy feliz y estoy agradecido ahora que estoy ganando $1,000,000 al mes. O sea, te lo juro, Nayo, yo volteaba y decía, esto no se ve de $1,000,000. Y parte de la enseñanza que Bob me dejó y que yo enseño ahora a mis estudiantes es no vivas de tus 5 sentidos, vive de tus 6 facultades superiores, imaginación, percepción, la razón, la intuición, la memoria y la fuerza de voluntad. Cuando tú vives de adentro hacia afuera, entonces crees que has recibido, dice la Biblia, cree que has recibido y recibirás. Y entonces nos empezamos a buscar casas en Estados Unidos. Estábamos en Rosarito, en la frontera, pero empezamos a buscar casas. Y empezamos a buscar casas y no encontrábamos casas hasta que encontramos una. Pero resulta que estaba súper competidas
las casas y competimos como con 45 familias. Para rentar. Para rentar, sí, claro. No, ahorita ya tenemos, gracias a Dios, nuestra casa de nuestros sueños y todo. Pero a lo que voy es que en aquel entonces, para rentar, hubo personas que le daban 2 años adelantado a los dueños de la casa y dijo no, ellos. Pero antes de eso, resulta que fuimos a ver la casa y te digo, huélela. Entramos Violeta y yo a la casa, los vimos. Ah, mira, aquí va a estar este es el cuarto para Leo, este es el cuarto para Anabela, este es nuestro cuarto, así, así, así. Salimos de la casa y dimos gracias a los dueños, ¿no? Gracias, porque era un open house. Salimos de la casa, nos agarramos de la mano y empezamos a orar, asumiendo que ya está hecho. Eso es lo importante. Asumiendo. No es, ay, ojalá, Señor, dame. No. No. En el poder de la palabra está el recibimiento de la misma. Total. Así es que nunca pidas o nunca ores pidiendo que suceda, porque incluso amén, ¿qué significa? Hecho está. Entonces, si tú asumes y dices, gracias Señor por esto, porque ya es un hecho, amén, hecho está, entonces tú te comportas, como dice Neville Goddard, con el sentimiento del deseo cumplido, porque ya está, y tú asumes y te comportas de esa manera. Eso hace todo el cambio, Nayo. Entonces nosotros de repente empecé yo a hacer videos y ahora soy consultor de Bob Proctor y claro, había gente que me criticaba, pero también había gente que Memo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y una de esas personas fue mi hermano mayor, Víctor, lo cual agradezco enormemente porque él llega y me dice, a ver, cuéntame qué estás haciendo, porque él conoce, obviamente los hermanos te conocen, vio toda mi fiesta, todo el relajo, todo el proceso, todo lo que yo viví y de repente me ve tan diferente porque me ve comportándome diferente. Esa es la clave, Nayo, me ve comportándome diferente. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y le platico y me dijo, yo quiero ese curso. Y mi hermano fue mi primer cliente. No me digas. Y entonces, mi hermano es arquitecto, le mando un saludo, gracias. Te amo. Entonces, otro amigo, también arquitecto, en Anaheim, me habla, me dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y ya le platico, también me paga el programa Elite, el programa de miles de dólares. Y me dice, 10. Y ahí me acuerdo que Violeta y yo llegamos al cajero, sí, de este banco de Estados Unidos, llegamos al cajero y lo empezamos a meter los billetes. Nos volteamos a ver y dijimos, yeah, sí podemos vivir esta vida. Ahí fue donde creímos, dijimos, sí. Wow. Y eso ha sido un detonante impresionante. Fíjate nada más lo importante que es creértela, cabrón. Porque la mente no sabe si es verdad o es mentira, simplemente es. Total. Entonces, si tú dices, soy un bonito, soy un guapo, soy un fregón, soy un inteligente, lo eres. Lo eres. O sea, el poder de la palabra es increíble. Por eso yo les digo a las personas, siempre que les preguntes, ¿cómo estás? Muy bien. Aunque te esté cargando el payaso. Muy bien. Total. Estás súper guapo. Yo siempre digo al trillón, mejor, al trillón y en victoria. Bendecido y en victoria. ¿Cómo evolucionas el círculo de la experiencia? O sea, platícame ahorita cuáles son los proyectos que salen dentro de esta adversidad. Bueno, he creado una comunidad, he creado mi app, una aplicación donde, bueno, yo siempre vendí lo que se le conoce como high tickets de miles de dólares, un entrenamiento muy exclusivo de todo lo que es pues, Bob Proctor, Napoleon Hill, Earl Nightingale y todos ellos. O sea, la compilación de todo esto se hace un proyecto tuyo de sí, es un proyecto que yo le llamo Elite Mindset y siempre lo vendí y obviamente sigue siendo parte de lo que yo ofrezco. Sin embargo, nunca había ofrecido algo para accesible a todo mundo y esta adversidad me hizo crear eso. Hice mi propia app que se puede descargar ya en cualquier tipo de teléfono que tengan. Aquí estamos poniendo Gracias. la liga. Entonces, eso me ha permitido llegar a miles de personas como no lo había podido hacer antes, porque antes era como un círculo muy pequeño. Muy pequeño. Por el high ticket. Por el high ticket, exacto. El verdadero compromiso del coach es tener productos para todos. Total. Y no critico a quien no lo hace. Pero creo que eso es parte de la evolución más importante. Sí. Querer llevar esta experiencia a lo masivo. Total. Porque lo que tú viviste, lo vivimos todos. O sea, pero tú ya lo entendiste y saliste. Y eso es justamente lo que la gente necesita. Experiencias y testimonios de personas que ya lo lograron, no que les vengan a decir que nunca que nunca les va a pasar o que si les pasa lo van a sacar. No. Yo ya lo pasé. Y tú estabas en una estabilidad económica y emocional cuando te pasó y saliste adelante.
Sí, total. Y te digo, soy muy agradecido de eso, muy, muy agradecido de eso. De hecho, es interesante, pero esa persona de esa inversión recientemente me contactó y me dijo que sí va a regresar. Es bien interesante cómo funciona eso. Todavía no sucede, pero estoy agradecido porque todo eso me ha enseñado muchísimo y hemos creado más cosas todavía. Ahora, eso es en la parte profesional, pero en la parte personal he aprendido mucho el desapego. El desapego es sumamente importante en ello. ¿Qué es desapego? Bueno, el apego tiene que ver con el ego. O sea, me apego a la opinión que tengan de mí, a cierta credibilidad ante los demás, apego a lo económico, apego al dinero, apego a lo material, apego a mi profesión, apego a mi título, apego, y entonces si me lo quitan, me pueden quitar mi identidad, puedo perder quién soy, y eso no es cierto. Tenemos que ir hacia el fondo para entender que somos mucho más grandes que cualquier tipo de posesión que tengamos, y he aprendido mucho eso, porque a través de esa adversidad económica, que ha sido muy durísima, aprendí ahí adentro, aprendí a soltar, aprendí a decir, voy a fluir, voy a hacer, voy a seguir creando, pero ya no con ese apego de y si pierdo mi casa y si pierdo lo otro, Sí, y si claro. eso. Y eso es algo que yo sé que tú entiendes muy bien por lo que tú pasaste también. Y es algo que agradezco muchísimo porque hoy en día creo en mí desde una manera en donde ya no tiene nada que ver con mi título, con mi empresa, sino con la persona que soy. Creo que eso es mi mayor valor. Eso fue lo que más aprendiste. Total. Y tengo paz. Y eso es algo que valoras. O sea, ¿cuánto vale? Para mí esa es la verdadera riqueza, la paz mental. Tengo paz, tengo entendimiento y eso pues, no lo cambiaría. ¿En qué porcentaje vas de salida en este momento del último tropiezo? Como al 78% más o menos. Qué maravilla, porque cuando te vi hace 3 meses ibas como al 40. O sea, fíjate cómo vas evolucionando más rápido, por eso saco el tema. Cuando tú lo expones y cuando tú lo aceptas, empiezas a aprender. Total. Y entonces empiezas a crecer más rápido porque dices tú, hey, aquí estoy. Fíjate, cuando me sucede a mí lo de los bancos y toda la situación empresarial que tuve en el 2021, yo lo voy a hacer público. O sea, porque no es ninguna vergüenza que te vaya mal. Vergüenza no es no afrontarlo. Exacto. Entonces, si lo vas a afrontar, dilo. Si lo dices, entonces ya tienes el compromiso contigo mismo de que lo dijiste. Exacto. Y la gente va a empezar a especular a ver hacia dónde vas. Y no lo hagas por la gente, pero sí es un factor y una herramienta que te ayuda a no salirte del camino. Total, total. Yo creo que si nosotros perdemos los valores, la integridad, la honestidad, quiénes somos, perdemos la identidad, perdemos todo, ¿no? Y como tú lo sabes muy bien, ante esas adversidades, darles frente, ok, perfecto, fue algo que obviamente no lo planeé, no lo decía nadie y no lo hice intencional, pero estoy aquí, doy la cara, vamos, venga, ¿no? Ahora aquí, eso es algo bien importante. Aquí a ti te fregaron. Tú no te fregaste a nadie. Al contrario, te fregaron a ti y a un grupo de gente a tu alrededor y estás responsabilizándote por todos. Ya. Yeah. Que eso fue lo que sucedió porque conozco el tema. Ya. Yeah. Ahí también salgo con la frente en alto porque yo no te hice a ti absolutamente nada. Yo estoy contigo y estoy contigo saliendo adelante de esto. Eso es eso es un verdadero proyecto, me explico, es un proyecto congruente con lo que realmente estás tratando de transmitir. Sí. Y eso te va a dar, aparte de que te da mucha credibilidad, te va a dar mucha fortaleza en tu proyecto. Sí, total. Y ellos saben. De hecho, mi asesor financiero me dice, ¿cómo es posible que no te han demandado? Y yo le digo, brother, es que ellos me conocen, yo he estado ahí, aparte que son mis estudiantes, yo les doy clases todos los días, o sea, sus vidas han cambiado gracias a mis mentorías, o sea, ellos me conocen en esencia y he hablado desde el corazón y aparte he respondido monetariamente al nivel de mis posibilidades, o sea, ellos saben que no soy y que aparte yo no lo causé, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, y eso como que todavía mi asesor financiero dice, no lo entiendo. Sí, es que el hecho de que tú hayas recomendado no quiere decir que tú hayas agarrado el dinero. O sea, tú te metiste con ellos, punto. O sea, te metiste con ellos al mismo proyecto. Que es como si yo digo, compadre, vamos a meternos a este proyecto. Ah, fregón, el proyecto sale mal. Pues espérame, salió mal para los dos. O sea, ¿por qué? Porque yo decidí meterme y tú decidiste meterte conmigo. Entonces, cuando pasa esto, en realidad estás siendo correspondido, estás siendo una víctima con él.
no una responsabilidad del otro. Total. ¿Sí me explico? Sí. Y a final de cuentas, el hecho de aclararlo, el hecho de hablarlo y el hecho de acompañarlos es lo que realmente hace que tu imagen esté intacta. Sí, y lo cual, más allá de mi negocio, la credibilidad, que todo eso obviamente es muy importante, yo decidí estar bien conmigo, con Dios, con mi integridad, y eso es lo más valioso. O sea, lo estoy haciendo desde la integridad, ¿me explico? Y gracias a eso he creado muchas cosas. Hice eventos, hice un programa nuevo, saqué el programa en inglés también. He hecho muchas cosas, asociaciones, cosas que ha tenido. La adversidad me ha llevado a una creatividad impresionante y una resiliencia ni se diga, ¿no? Que tú sabes muy bien de eso. Así es. ¿Qué viene para tu proyecto, Memo? Bueno, estoy muy emocionado porque hoy en día ya, te digo, tengo una solución para las masas que no tenía antes, en lo cual toda esa enseñanza que tiene más de 100 años de todos estos grandes personajes como Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Earl Nightingale, Bob Proctor, Joe Dispenza hoy en día, de todo lo que he aprendido de neurociencia y todo eso, y sobre todo también ahora doy asesoría de negocios, le ayudo a las personas a digitalizar sus negocios, quiere decir todo lo que tiene que ver con la infraestructura digital, CRMs, campañas, equipos de ventas, todo eso pues no lo hacía antes, y esta adversidad me permitió tener una oferta y una ayuda para todas esas personas. Hoy en día pues soy el mentor porque tuve ese mentor de mindset, pero nadie me enseñó lo que es la parte empresarial del coaching, porque una cosa es ser bueno para dar clases y otra cosa es ser un empresario. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro. Entonces la parte empresarial nunca tuve yo ese mentor. Hoy en día yo soy ese mentor para otras personas también y lo agradezco muchísimo, ¿no? Perfecto. Entonces, tu idea es poder transmitir toda tu experiencia a las más personas posibles. Total. Y eso quiere decir que vas a hacer proyectos ya no de high ticket, o vas a tener proyectos de high ticket, pero también estás llegando a las masas. Bueno, tú lo dijiste y lo aprendí por las malas. Crear un portafolio para todas las posibilidades y sobre todo para que las personas puedan a su entendimiento, a su necesidad y su deseo puedan moverse al tiempo que ellos decidan, irse elevando, ¿no? Y aquellos que quieran quedarse en el primer nivel está bien, es aceptable. Actualmente, ¿qué cursos das? Bueno, mi programa más económico es la app, donde doy 10 sesiones en vivo. ¿Al mes? Al mes. 10. 10. Pero el programa Elite, que es el que enseño toda esa filosofía de 2 lecciones de 6 meses, son todos los días, de lunes a sábado. Tengo toda esa comunidad. De hecho, coincidimos porque los inversionistas de real estate, he entrenado en Estados Unidos, más de 150 de ellos. Entonces, por eso me conocen muchos de ellos. Entonces, tengo, digamos, un programa para lo que es el ayudar en la parte empresarial a las personas que quieran digitalizar y hacer esa parte digital de la industria, de la infraestructura digital como CRM, como campañas, como equipos de ventas, como todo eso. Pero sí, es un high ticket. Y luego tengo la parte del Elite Mindset, que es un programa de 2 lecciones de 6 meses. Y aparte tengo lo que es la app, que eso le doy pues oportunidad para todo el mundo que pueda aprender de mentalidad, de espiritualidad, de ventas, cómo hablar enfrente de las cámaras, cómo superar los miedos, cómo cambiar la autoimagen, cómo cambiar el paradigma, cómo gestionar el miedo, que es una de las cosas que más detiene a la gran mayoría de las personas, cómo tomar decisiones correctas, que aunque no lo creas, la gran mayoría de las personas no sabe tomar decisiones. ¿A quién va dirigido esto? Va dirigido sobre todo a aquella persona empresaria o emprendedora o con espíritu emprendedor, tal vez empleado, pero quiere moverse a ser su propio jefe, que está pues cansado de la situación en la que está y quiere moverse hacia tener un negocio propio, no necesariamente ser millonario, pero si quiere también, pero alguien que puede tener una economía estable y que conozca todo sobre su mente, porque Nayo, o sea, tener éxito requiere 95% mentalidad y 5% estrategia. ¿Es la mentalidad lo que te estanca? Claro. ¿O es la mentalidad lo que te saca adelante? O sea que vas hacia el emprendedor, hacia el que quiere emprender. Sí, total. Fíjate que está muy padre esto porque hay poco material dentro de la industria
que acompaña al ejecutivo o al empleado a salirse de la zona de confort y entrar en el tema empresarial. Sí, total. Y eso es tu expertise, Yep. justamente. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, estoy en Instagram como Memo-Serrano-D. Estoy en YouTube como Memo Serrano Elite Mentor. Y si entran a la app, ya sea en un iPhone o en Android, busquen Memo Serrano y se llama Mindset and Wealth, de riqueza. O Memo Serrano, es la única que dice Memo Serrano en todas las apps. Y ahí la pueden descargar y ahí les damos 2 días de acceso gratuito a todo. Para que vean absolutamente todo antes de pagar. Sí, dar primero dar y luego recibir. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Memo. La verdad es que fue una gran historia y pues te vamos a cantar tu canción. Venga. Vamos a ver qué sale de esa rola. Yeah. Mi querido Mario, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Qué gusto siempre. Gusto en saludarlos. Gusto saludar. Es que no está el panda, no crees que enflacó. Ah, ¿sí? No está el panda y cuando no vieron el panda aquí, mi querido Mario estaba para entrarle al quite. Vamos, algo rockero, dices. Sí, pues mi compadre rockero, pues échate algo, a un rock and rollito aquí rico. Es sencillón. Esta es la historia de un ingeniero que aunque le iba muy bien, quería más. Mas no era dinero, era realización. Y eso era lo que él buscaba desde su corazón. Las cosas no iban muy bien en el sentido de la vida. Después de 7 años de una relación, el tropiezo llegó. Pero este ingeniero no se rindió. Hablemos ahora de Memo Serrano, porque ya no era el ingeniero, era Memo Serrano, en donde estaba la depresión a todo lo que daba por una situación, un poquito la desconexión con Dios y la oscuridad. Pero ahí empezó a sentir el deseo y la claridad de salir adelante, de eso que realmente lo hace vibrar. Memo, un gran rockero que tocaba el acordeón, empezó en ese momento a irse por el otro lado y tocar cumbia, tocar música regional, tocar la norteña. Y eso hizo que lo llevaran a un 15 años en Mexicali, en donde estando él tocando el acordeón, vio a lejos a una mujer que brillaba ante todas. Era Violeta. Era la mujer que iba a iluminar el camino en el que él iba a salir de esa situación en la que estaba. Ahí empezó a sentir nuevamente a Dios, empezó a sentir nuevamente la paz. Y encontraste a Violeta ahí, parada escuchando la banda. Y la luz llegó. Ella te iluminó, las ganas te trajo de vuelta. Y al cabo del tiempo, su primer niño llegó. Y eso que estabas ahí con la situación de San Diego, por lo que no te la querías llevar, pero fíjate cómo va hilando toda la historia y toda la vida, mi querido Memo, para poder realmente llevar a cabo el proyecto que Dios te tenía esperando. En el momento en que volvió tu fe y tenías a Violeta iluminándote el camino, entonces todo empezó a cambiar, todo empezó a fluir. Empezaste a descubrir que las cosas iban por ahí. Puso una taquería, Mochitaco se llamaba. ¿Y qué crees? Que fracasó y la fe no se esfumó. Esa es la diferencia de estar de la mano de Dios. $32,000 pidió para educarse. Fíjate nada más la fe que tenías, Carlos, que al momento de estar ahí, ¿qué crees? Que jugando con su niño, el ojo ya me lo pierde. Y entonces tuvo que tener postrado ¿cuánto tiempo, hermano? 1 mes y medio. 1 mes y medio. Y yo te pregunto, en ese mes y medio, ¿reclamaste algo otra vez? Sí. ¿O te pusiste a crear cosas nuevas? A crear. A crear. Y es donde precisamente entra la evolución.
en una situación de oscuridad, con la fe en alto y con lo que Dios te estaba dando de iluminación, empezaste a crear tu nuevo proyecto. Empezaste a llamarlo el círculo de la experiencia. Desde esa cama, desde ese vacío. Y empezaste realmente a creer que sí se podía por ahí. Así que ya tenías la educación, ya tenías la iluminación, ya tenías la experiencia y te faltaba un ojo. Pero la fe te hizo volver a creer y tu primer grupo a acompañar. $73,000 llegaron. Después de estar ya viviendo muebles y todo, vendiste porque te ibas a Estados Unidos. Fíjate cómo todo se fue transformando. Así que te lo recuento nuevamente porque después del éxito y toda la crecida, volvió otra vez a llegar al tropezón. Pero llegó en el kilómetro 35 del maratón. Así que con todo alrededor decías, ¿cómo lo voy a sacar adelante? Y aunque la tristeza estaba pudiendo, la fe era más fuerte. La mujer que tenías de la mano también. Y tu familia, tu mayor inspiración. Vamos al 75%, mi querido amigo. Pero lo más importante es que estás al 250 para enseñar. Al 250 para que con la experiencia que tienes puedas acompañar a esas personas que todavía están batallando en el círculo del tema de la oscuridad, de la depresión y en el que estés lejos de Dios. Así que toda esa iluminación, la experiencia y todo lo que te tocó vivir, ahora lo estás realizando. ¿Y para qué? Para llegar a las masas, para llegar a toda la gente, para que tu experiencia le sirva a la totalidad de la gente que quiera crear y realmente salir del momento en el que está. Así que cada una de las situaciones, mi querido Memo, que te ha tocado vivir, son para experimentar un crecimiento interior y llevarlo a los demás a poder lograr su misión. Gracias, mi querido Memo. Gracias por todo, hermano. No, gracias por toda esta gran historia de inspiración y de conexión. Muchas gracias. Dios te bendice, hermano. Igualmente, muchas gracias. Corte. Corte.